solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Sol de la mañana. Futuro del PRD antes de la próxima pregunta de Melton Pineda. Adelante, Rosario. Bueno, la situación del PRD es delicada, indiscutiblemente. Es una situación difícil porque el PRD tiene que enfrentar múltiples tareas ahora. Tiene por delante la tarea de un poco, digamos, hacer el luto de su derrota electoral, que aunque el PRD sacó muchos votos, perdió. Pero perdió las elecciones. Y en los sistemas políticos, sobre todo en un sistema presidencial, el que pierde, aunque pierda por 3 votos, lo pierde todo. Así. No, está bueno eso, aunque sea por 3 votos, lo perdió todo. No es un sistema parlamentario. En un sistema parlamentario tú tuvieras el 47% de la representación parlamentaria. Entonces, en un sistema presidencial, que es un sistema lo que llaman de suma cero, o sea, el que gana, gana todo. Perdóneme, Rosario, pero en el 2010 el PRD sacó los mismos votos que ahora y ganó, o sea, sacó los mismos votos, pero no ganó un senador, o sea, que en lo parlamentario tampoco se aplicó. Pero sacó 72 diputados. Lo que pasa es que el Senado es casi una especie de sistema presidencial. O sea, el Senado no es representación proporcional. Lo que es representación proporcional es la Cámara de Diputados. O sea, no, en realidad, entre paréntesis aquí, sin tratar de desviarme, en este país no debería haber Senado. O sea, aquí no se necesitan 2 cámaras. Aquí solo se necesita una Cámara. Es lamentable que aquí no se utilizara la reforma constitucional para pensar cómo aligerar el Estado y sacarle carga. O sea, nosotros tenemos senadores. Los senadores existen porque se lo inventó Estados Unidos prácticamente, que inventó el sistema presidencial, porque era un país muy grande donde había muchos estados que no querían unirse a la Unión Americana. Entonces, para que lucieran todos iguales, o sea, todo el mundo. Ese es el origen de la figura del senador. Cada estado en Estados Unidos tiene 2 senadores iguales. No importa si tú eres un estado rico, pobre, si tú eres un estado pequeño o más grande, votos electorales. si tienes más población o menos población. O sea, no importa. Cada estado tiene 2 senadores. Pero eso se hizo como una fórmula para que todo el mundo, todos los estados, algo salomónico para darle a todo para que ellos se creyeran iguales todos, aunque en la realidad poblacional o económica o de territorio fueran diferentes. Ahora, en la Cámara de Representantes, ahí sí viene una representación más proporcional, digamos. Claro. Entonces, pero además de eso, por ejemplo, Estados Unidos o México son países federales. Los países federales tienen a nivel estatal bastante autonomía para establecer sus reglas. ¿Y sus propios parlamentos? Este es un país pequeño territorialmente. Este es un país de provincias. O sea, aquí realmente no se necesita. En España el Senado es decorativo prácticamente. Bueno, porque lo que funciona es la Cámara de Diputados. Claro. El presidente es un elige el presidente. Porque en Europa o nada más hay un parlamento, o toma el caso de Inglaterra, hay el Parlamento de los Comunes y hay el Parlamento de los Lords. Sí. ¿Por qué? Porque esa fue una forma de resolver la disputa entre el sistema monárquico, cómo le dejaban un cierto poder decorativo a la monarquía y la introducción del sistema democrático. Entonces, ahí se justifica. Bueno, ahí se justifica porque fue una solución histórica para no dejar a la monarquía sin poder, en Francia, prácticamente. Entonces, porque en Francia tú tienes otro problema. En Francia lo que pasó fue que la monarquía fue decapitada, que no pasó en Inglaterra. O sea, se la llevaron, no había que darle nada. Sí, porque en Inglaterra fueron más inteligentes. La monarquía decidió que ya no podía parar la avalancha democrática. O sea, para perderlo todo, perdemos una parte. No, le dieron a cada uno lo suyo, los mismos salomóniles dejaron en la monarquía. En Francia hubo un absolutismo monárquico y la Revolución Francesa se llevó de encuentro a esa monarquía. Pero en fin, era un paréntesis que yo quería mencionar. Terminando ese paréntesis, aquí los políticos dominicanos no van a legislar para eliminar al Senado. No, aquí agregan y agregan. Es como yo decía el otro día, no me acuerdo dónde, que yo decía, ¿y qué van a hacer los miembros, los jueces del Tribunal Electoral durante 4 años, donde ni siquiera en estas elecciones ya parece que va a haber disputa legal en torno a los resultados electorales? O sea, aquí se creó una instancia de un tribunal electoral
cuando no va a haber elecciones en 4 años. Pero es verdad. Cuando ya toda la tecnología electoral, o sea, ¿para qué hacer un fraude? Hay que hacerlo. El PRD le va a dar trabajo. El PRD le va a dar trabajo. Y ese pleito del PRD, ¿quién lo va a administrar? Bueno, ese pleito no va a tener, puede tener un momento judicial, sí, pero la mayor parte de ese pleito va a ser político. Eso es verdad. O sea, cuando uno se pone a pensar que aquí se crean como tantas instancias, un tribunal, aquí se podía especializar, un tribunal existente que tratara los casos electorales cuando se presentaran. Sí. Y cuando no se presentaran, pues seguían haciendo su trabajo judicial normal, o sea, de otro tipo de casos. Pero no, aquí se crean como muchas instancias que no son necesarias. Pero bueno, volviendo a la pregunta. Pero escúchame, usted me permite, y perdóneme el atrevimiento, usted me permite una corrección. ¿No fue la revolución que se llevó la monarquía en Francia? ¿Y quién? La guillotina. Tú decías entonces lo que podría pasar en el PRD. Sí, el PRD tiene una situación sumamente delicada, porque tiene la derrota electoral que tiene que procesar. Segundo, es un partido muy grande, no hay elecciones en 4 años, y los procesos electorales obligan a los partidos a reconstituirse más rápidamente. Entonces, como ahora hay un periodo largo, ahí se abren muchos espacios de vacíos donde qué hacer. Entonces, ese es otro problema. ¿Qué hacer en un periodo tan largo? Para sostener una maquinaria que es grande, que es costosa. O sea, eso plantea problemas muy pragmáticos, digamos, al PRD. Tercero está, y podemos ponerlo en primer lugar también, pero está el problema de la tensión entre Miguel Vargas e Hipólito Mejía, que tiene que resolverse. O sea, esa es una tensión, una fricción que no se resolvió en la campaña y que tiene que resolverse de alguna manera. Y es una cuestión delicada, porque no es ni siquiera Hipólito Mejía y Miguel Vargas, sino que son una cantidad de dirigentes que se aglutinan de un lado o de otro y que tienen objetivos de poder dentro del partido. O sea, que no es ni siquiera ellos dos como figuras, sino todos los dirigentes que están detrás de estas dos figuras, lo que quieren, lo que presionan, lo que deciden, etcétera. Entonces yo pienso que el PRD va a pasar por una situación de fricción por un tiempo. Lo más probable es que luego entre en lo que yo recientemente declaré a la agencia F, que yo le llamé un limbo político, porque es que el periodo es muy largo, son 4 años. Entonces, quizás le hace bien eso al PRD para que piense en su pasado, en su futuro, para que trate de reorganizarse. Pero por otro lado, el PRD necesita algún tipo de dirección inteligente. O sea, sin una dirección inteligente, sin alguien que pueda realmente pensar una estructura partidaria, hacia dónde enfocarla, es muy difícil una buena rearticulación del PRD. Entonces, ¿visualizas a alguien que pueda jugar ese papel? Bueno, eso... Yo no quisiera mencionar nombres, porque yo pienso que eso es un proceso que tiene que resolver internamente el PRD. Pero yo pienso que uno de los dos, digamos, ahora mismo, las dos figuras principales del PRD son Hipólito Mejía y Miguel Vargas. Ellos tienen que decidir, y ahí como se resuelva ese problema entre ellos, quien sea, ya sea que sea desde la presidencia del partido o de un liderazgo político fuera de la presidencia del partido, como sea, uno de ellos tiene que, o los dos tienen que sentarse a pensar qué van a hacer con ese partido. O sea, la solución del PRD no puede pasar por encima de ellos. Entonces, ahí hay varias posibilidades y, por ejemplo, en el caso de Hipólito Mejía, él tiene varias opciones. Hipólito Mejía, o una opción que tiene, yo creo que es poco probable, pero una opción que él tendría sería decir, bueno, yo ya me retiro un tanto de la política, yo dejo ya que el partido avance. Yo no creo que eso va a pasar, porque Hipólito Mejía es una persona con mucha energía política. Ahora, por otro lado, por su temperamento, a Hipólito Mejía lo mueve más una tarea electoral, más que una tarea de pensar un partido. Así o sea, por su misma personalidad. O sea, Hipólito es un político con mucha energía política y mueve energía política, indiscutiblemente. Pero es una energía política que es mucho más favorable hacia un proceso electoral
electoral que hacia un pensar con detenimiento, con paciencia, la rearticulación de un partido. Pero de todas formas... En ese sentido es un activo importante para ese partido. No, Hipólito Mejía es un activo sumamente importante para el PRD. Realmente, en este momento, a mi juicio, Hipólito Mejía es el político que genera la energía en el PRD. O sea, si Hipólito dice mañana, yo me retiro, como él decía hace un tiempo, a sembrar yuca y no sé qué cosa, o sea, el PRD quedaría en un gran vacío Pero político. Él se retiró en un momento dado cuando tenía un 3. Y subió el PRD. Y el PRD subió. Y el PRD subió. Sí, y sacó un 46 en unas elecciones. No, porque el PRD se puede rearticular. El PRD se puede rearticular. ¿Cómo sin Hipólito? ¿Cómo sin Miguel Vargas? Porque es un partido que trasciende esas figuras en concreto. O sea, lo que pasa es que tú no puedes, por ejemplo, si ahora ellos desaparecen, supón tú que ambos, Hipólito Mejía y Miguel Vargas, dicen, nos vamos a nuestra casa a dedicarnos a nuestros negocios. O sea, vamos a decir eso hipotéticamente. O sea, eso crearía un vacío muy grande en el PRD. No es que no se va a regenerar, el PRD se va a regenerar. Además, la sociedad dominicana siempre genera una alternativa al partido de gobierno, y el PRD es el partido con mayor fortaleza y con mayor arraigo para ser, por lo menos nominalmente, la oposición al gobierno. El rol natural de oposición. Bueno, y así como vemos el futuro el yin y el yang. Sí, el futuro del PRD. La luz y la sombra. ¿Cómo avisora el futuro de Leonel Fernández? Oye, ¿Cómo ves a Leonel Fernández en el futuro? La figura de Leonel Fernández y no en el PLD. No, primero en el PLD como después Leonel. Exacto, ¿no? Porque Leonel tiene una característica especial. O sea, en el PLD y Leonel. Bueno, yo pienso que el PLD, como todo partido gobernante, pospone sus tareas internas. Porque el gobierno lo consume. Eso es axiomático. La tarea de gobernar es difícil. Entonces, a menos que el PLD hiciera lo que una vez intentaron, que no duró mucho, que fue decir, los miembros del comité político no van a ocupar cargos públicos, se van a dedicar al fortalecimiento del partido, que bueno, pasaron una regulación al respecto y luego la cambiaron en el 2004. Cuando llegaron otra vez, automáticamente la quitaron. No pueden estar fuera del presupuesto ellos. Entonces, se sienten mal. Toda esta camada del comité político del PLD se ha acostumbrado a tener el poder que da un ministerio, que da, o sea, emplear personas, que las personas te caigan atrás. Digo, sí, el partido se merece la atmósfera del poder. Digo, ellos han dirigido el partido que llegó al poder, se merecen estar en el poder. ¿Por qué? Sí, lo que pasa, porque ellos son los que dirigen el proceso. Lo que pasa es que cuando claro que una mentalidad subdesarrollada. Pero eso tiene consecuencias partidarias. Eso tiene. O sea, yo no estoy planteando si es correcto o no. Lo que estoy diciendo es que si toda esa gente está en el gobierno, ellos no se pueden dedicar a pensar el partido. Una parte y a se puede quedar en el partido. Entonces, el PLD es un partido de cuadros. Eso yo lo escribí en mi artículo de esta semana. El PLD es un partido de cuadros, ahora cuadros rechonchos, antes eran cuadros. El promedio de edad del comité político es 59 años, el del PRD es como 69. No, el PLD es un partido relativamente joven. Sí. O sea, el PLD no es un partido. El promedio de edad del comité político es 59. Yo lo saqué. No puede ser. Pues súmalo, hay una regla de 3 para que tú veas. No, hay mucha gente baja. Bueno, debe estar alrededor de 40. Pero vamos a continuar con el análisis. A ver, sí. Debe estar alrededor de 40. No, de 40, no el comité político, no. Sí, de 40, 40 y algo. Ya, Eury, está bien. Pero está bien. Adelante. Suma 3, apuesto que te dan 200 años. Súmalo. Eury, tú estás sumando mal. Tú te has olvidado que la gente ha envejecido. Sí, no, pero no puede ser 59. No puede ser 59. No, yo no lo he calculado. Pero tiene que ser entre 40 y 50. Súmalo 25. Es que hay gente que tiene 40 años. ¿El comité político? Claro. El único que tiene 40 años, Julio César Valentín. No, y Abel Martínez. Y Abel Martínez. Es que Abel Martínez a 2 no tiene derecho a voto. No, hay gente que tiene 40 años. Vamos a continuar con el análisis. Vamos a ver, sigue. Yo voy a sacar el promedio, yo lo voy a sacar. Sácalo, tú verás que vas a quedar sorprendido. Pero no 59, no puede ser. El sol de la mañana. El sol de la mañana. solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.